Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Cuando son las 7:30 de la tarde en directo y en primer lugar saludaros a todos, moderadores, amigos y sobre todo los nuevos. Veo que estáis entrando muchos amigos nuevos y espero que el canal sea de vuestro agrado. Pues bueno, ya habéis visto que hemos estado hablando de diferentes temas políticos a nivel nacional, a nivel internacional y todo esto va asociado también a la economía, porque la política, la economía, un poco de conspiración, un poco de realidad, un poco de... En fin, yo creo que la economía y el tema de las finanzas es algo pues, que va unido una cosa con la otra. Y para este tema hemos invitado a nuestro amigo Dave, que él tiene un canal, canal Código Trading, que él es un experto en estos temas. Hoy vamos a hablar de cómo se aprovechan las élites de la crisis. Yo creo que es un tema que además vosotros estáis muy pendiente del tema de la crisis, de que estamos ya prácticamente en ese curso de crisis, pero como se suele decir, zapatero a tus zapatos, y no hay mejor cosa que, ya que me habéis dicho, oye, no eres economista. Claro que no, ni soy persona relacionada con la economía, soy un economista de andar por casa y para ello pues os traigo pues una persona que sí sabe de este tema. Así que, Dave, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos, a tu audiencia, muchas gracias por invitarme a tu canal. Es un placer poder estar aquí charlando contigo. Gracias a ti por venir este ratito a hablarnos de todo esto, de las economías, de todo lo que vamos a hablar. Antes de comenzar a hablar con nuestro invitado, os recomiendo que aquí debajo en la descripción tenéis el canal, el enlace al canal de nuestro amigo. Y yo os digo la verdad que yo os lo recomiendo mucho porque os vais a enterar de muchas cosas que siempre estamos un poco divagando. Pues bueno, yo creo que con él os lo va a explicar muy bien y os vais a enterar. Pues oye, Dave, antes de entrar en materia, ¿no? Estamos ya en esa crisis que tanto se esperaba y cuándo más o menos ha empezado, si es que ha empezado. En fin, cuéntanos un poquito de ese contexto, de esa crisis tan esperada que parece ser que en el 2019 pues ya empieza a proliferar. Sí, a ver, para no asustar mucho a la gente, primero decir una noticia buena, que es que la crisis que se espera, que todos los analistas esperan que venga para 2019, máximo 2020, es inferior, está por debajo de lo que fue la crisis anterior del año 2008. Eso como punto de partida, que todos los analistas y todo el mundo dice será inferior. El tema negativo es que ya venimos tocados y no es que nos quede muy lejos la anterior crisis, la cual cosa hace que los temas que aún arrastramos, sobre todo la parte de deuda, pues todo eso puede resentirse mucho en Europa, porque incluso hay muchos analistas que consideran que podría repetirse un Lehman Brothers, que fue el origen de la crisis pasada, ¿no? En 2008, que ahora se podría repetir algo así en Europa, y señalan hacia el Deutsche Bank, porque ahora mismo, ¿de qué viene que tenga tantos problemas Deutsche Bank? Pues principalmente viene también por parte de lo que es todo el sur de Europa y toda la deuda que hay, porque desde Alemania pues, y desde el Deutsche Bank se ha endeudado mucho con muchos estados. Entonces, cada vez se está viendo más que es muy difícil devolver lo que se debe. Cada vez la gente ve que estados como el español, nuestro estado, tendría, por ejemplo, para devolver la deuda deberíamos estar más de un año trabajando todos y que todo ese dinero no se lo quedara nadie, ni el Estado, ni nadie, no gastáramos nada, y con todo un año trabajando, aún así deberíamos de estar más tiempo para devolver todo lo que se debe. Entonces,
No solo pasa esto en España, lógicamente. Hay incluso España que debe mucho dinero y también hay estados que nos lo deben. ¿Y qué se está viendo aquí? Que habrá un momento donde se deberá perdonar deuda, de que esto es insostenible y la crisis puede ir muy ligada a esto. Y aquí es donde entra la élite, porque como ya sabes y tú has hablado en otros vídeos tuyos, la élite lo que hace es especular con la deuda y con productos como las divisas de los estados, que cuando están en una época de crisis pueden pues invertir en contra, que este es otro tema. Un especulador, un trader, que a veces se confunde el término con broker, eso ya lo iré explicando, si voy participando en tu canal pues ya iremos sacando dudas porque hay mucha desinformación sobre todos estos temas, ¿no? Es como que están ahí arriba y solo son unos cuantos que lo tocan y no se habla mucho. Pues puede decir que algo bajará y ganar dinero con eso. Porque lo que pasa en este tema de los mercados y el trading y la especulación es que tú puedes vender. Y dices, ¿y cómo vendes algo si no lo tienes, no? Pues sí, tú puedes vender a 10 euros diciendo que ese producto bajará a 6 y te llevas esos 4. En realidad estás vendiendo antes de comprar. Lo normal en bolsa es que yo compro a este precio y cuando vendo ha subido me llevo este cachito. Claro. Pero lo que sucede, y que es de la forma que la especulación es más riesgoso y menos ética, porque es muy poco ético a lucrarte de que los estados vayan mal y que ver que vayan mal, porque ahí es donde la élite, y tú ya lo has comentado en otros vídeos, les interesa que aún vaya peor, que una crisis si hunde un poco la economía, que en algunos países afecte eso un montón, para que ellos le saquen una gran tajada. Es un concepto un poco difícil para alguien que no entiende cómo vendes algo que no tienes, pero se puede. Ajá. Te quería yo preguntar, ¿qué interesa más? ¿Un país económicamente potente o un país económicamente endeudado? A ver, a nivel de interesar, a nivel especulativo, más que interesar, es que el endeudamiento hace que cuando hay una recesión, ese país salga mucho más afectado. Que si es un país muy solvente, que no debe mucho dinero, no le afecta tanto. Por ese motivo, al estar endeudado, les sale a cuenta que estemos endeudados porque entonces la caída es mayor y ellos, pues vendiendo esa deuda o en productos como el IBEX, otros productos del Estado que puede estar en momentos difíciles, con eso es cuando sacan tajada y cuando más grande es el movimiento y más abrupto, más les interesa. Pero no solo para especular, también hay un interés en cargarse lo que es la clase media, la clase trabajadora y que solo haya gente pobre, más o menos, o sea, que todo el mundo ya no exista la clase media, que todos sean pobres, sería la clase baja, diríamos, y que haya un pequeñito porcentaje del 1%, si llega, que lo tienen todo. Y un poco la crisis de 2008, una de las cosas que pasaron fue precisamente esa, que la gente, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, había una clase media muy fuerte que salió muy tocada y en Europa también. Gente que gracias también a la deuda, porque cuando tú te compras una casa en una hipoteca, que aquí en España estamos muy educados en comprar en lugar de alquilar, hay otros estados que no, y la gente cree que es la gran inversión de su vida y que es tener mucha educación financiera, comprar. Y tampoco es tan así, porque hay muchos estados como en Alemania que más del 50% de la gente bienestante, rica, no tiene la propiedad en su nombre, está alquilando y los coches los tienen en leasing porque es una cultura que lo de comprar no lo tienen tan arraigado, porque al final, al comprar una casa de ese modo, estás endeudándote, igual que hace el Estado español cuando le pide dinero a Alemania, y estás obligándote a pagar una cuota mensual durante 30, 40 años y dices, sí, sí, al final la casa será tuya, pero serás viejo y la casa será vieja. Claro. Y a lo mejor
un alquiler seguirás pagando toda la vida, pero puedes cambiar más fácilmente. Hay países donde la gente hay más movilidad. Aquí es que estamos muy arraigados. Es como que la cultura española es muy de quedarse siempre en el pueblo donde se nació, y ahora con la primera crisis de 2008 eso se empezó a romper, porque el hecho de salir, eso que dicen los talentos salen fuera, tampoco es una cosa tan grave, porque los que yo conozco no es salir para no volver, es salen fuera porque es gente con mucha preparación, están trabajando en otros países que tienen un desarrollo en su área mejor, como a muchos han ido a Brasil y países sudamericanos donde la construcción estaba más activa que aquí, que fue el tema en España, la construcción fue uno de los puntos que salió más tocado, y no es que fueran ahí y no volvieran, muchos que yo conozco han vuelto. Entonces, aquí había como la imagen de que la gente ahí donde nace, crece, se forma y se pone a trabajar. Y también es un tema cultural, ¿no? El hecho ese de la movilidad. Ya no sé exactamente por dónde estábamos de pregunta ni por Sí, dónde me he sí. desviado, pero... ¿Qué interesa más a las élites en este caso? ¿Un país endeudado o un país potente económicamente, pues rico? A ver, Es- el tema es lo que te he dicho. Hay dos puntos, para resumir la respuesta que es muy sí, larga, es el tema de que el endeudado pueden especular más porque hay más volatilidad. Volatilidad significa que las caídas son más exageradas y después las recuperaciones también. O sea, es como que pasa de mucho a nada y la crisis es muy abrupta. Y por el otro lado también está el interés de que los ricos sean un 1% o menos de la población y ya desaparezcan lo que era la clase media. Ujú, ujú. Te quería yo preguntar, has mencionado la crisis del 2008. ¿Qué diferencias o en qué podemos compararla, o si hay alguna diferencia, con la crisis del 2008, con la que está por venir ahora, que según lo que estamos hablando, pues no es exactamente tan fuerte, aunque vengamos tocados? Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? A ver, una de las diferencias, estamos pensando que estamos especulando en cosas que aún no han pasado. Entonces, tampoco tengo yo la verdad ni ningún analista, porque ya sabes que al final las cosas que pasan muchas veces no son exactamente lo que se había previsto. Pero uno de los temas principales y diferencias principales es que la otra crisis empezó en Estados Unidos. Las primeras caídas fue Lehman Brothers y de ahí acabó afectando Europa y acabó afectando España y acabó afectando prácticamente todo el mundo. En este caso, se prevé que la cosa puede empezar en Europa, de cual manera Europa podría ser el más tocado. Y dentro de Europa, pues la zona que diríamos que es el sur de Europa, que ahí está Portugal, está España, está Italia, está Grecia, pues que ya son países que salieron muy mal en la otra crisis, ahora podrían volverse a ver afectados. Entonces, hay muchos indicadores, indicios de que esto puede acercarse. El tema de que los poderosos empiezan otra vez a comprar más oro, eso es un indicio de cuando se acerca una época de recesión, pero hay muchos indicadores y lógicamente es imposible no acertar porque desde que hay mercados y hay gráficos, como ya sabes, hay momentos que la economía va para arriba y momentos que va para abajo. Entonces, lo difícil en prever es en qué momento exacto, si es 2019, si es a final de este año, si es a principio del 20 o si ya va para final del 20. Estos detalles son los difíciles de prever, igual que los efectos exactos, porque lo que es los propios especuladores, las grandes fortunas mundiales que aprovechan estos eventos para invertir o especular, porque también hay una diferencia, una cosa es la inversión y otra cosa es la especulación. Entonces, para mí, en el momento que alguien se pone a vender, lo que sería
apostar. La venta quiero decir que es apostar a que bajará algo. Eso solo puede ser especular, porque el inicio de todo lo que son los mercados nacieron para invertir. ¿Invertir qué significaba? Que había una empresa que se quería financiar y esa empresa sacaba unas acciones. Y tú, si querías ayudar a esa empresa y creías que es una empresa que tenía potencial para mejorar, tú le comprabas acciones a la empresa pensando que de aquí 1 año, 2 años, 5 años, eran cosas no para hoy y mañana vender, a largo plazo. Y eso era la inversión como nació. Claro, en el momento que tú te puedes poner a que la cosa irá mal, es un punto bastante delicado, porque, claro, eso ya es pura especulación. Me da igual si es a corto plazo o a largo, pero apostar a que algo caerá, seguro que es especular. Entonces, ahí entran muchos temas éticos, porque, vale, tú puedes apostar a que caerá algo que no tenga una repercusión en la sociedad y que realmente no haga un agravio, pero la deuda, los estados, las monedas, lo que es las divisas, aprovechar estos eventos para lucrarte con todo eso es un poco delicado, porque ahí entran los temas éticos. Claro, claro. ¿Qué daño hizo la jugada de Soros? Podemos hablar de Soros tranquilamente, cuando atacó la banca británica. ¿Qué repercusiones tuvo eso en el mundo, no solo en el Reino Unido? Bueno, estos son hechos concretos que una sola persona muy poderosa se demuestra cómo puede causar algo muy grave, como fue en ese momento lo que sucedió. Entonces, ahí te demuestran cómo a veces se habla de la élite como una cosa muy abstracta, como un grupo de gente que no sabes exactamente quién son. Y este caso es muy interesante porque ves cómo una sola persona pues causó grandes agravios a lo que era Inglaterra en ese momento. Ahora no tengo muy fresco los detalles concretos, quizá los tienes tú más frescos a nivel histórico y de lo que pasó exactamente, porque estás más especializado en Soros que lo que estoy yo. Pero, claro, si una sola persona en ese caso pudo causar todo lo que causó, aquí es cuando dices, y si se unen unos cuantos, se reúnen en un club que se llama Bilderberg o en una reunión de otra sociedad. Bilderberg igual es muy grande. Yo me imagino reuniones a más pequeña escala donde está pues las grandes familias Rockefeller y Soros, o una pequeña reunión que con 10, 15, 20 personas tienen mucho más poder ellos, sus familias y sus empresas que muchos estados del mundo, prácticamente que cualquiera, juntos, y que en esa mesa se puede decidir pues prácticamente borrar del mapa un país. Ajá. Es muy curioso y da miedo. Eso da mucho miedo de cómo se puede decidir, como acabas de decir tú. O sea, un grupo de personas, tampoco un Bilderberg, o sea, un grupo pequeñito en fin, 3 o 4 empresarios, una pequeña familia, cómo pueden tener más potencial incluso que los propios estados, ¿no? Esto es impresionante y yo creo que esto los gobiernos deberían de plantearse, ¿no? Es decir, oye, esto no puede ser así, ¿no? Te quería yo preguntar, hay diferentes países en el mundo, esto lo pregunta mucho la gente, y la gente está muy interesada en Rusia, ¿no? Rusia, pues que es una superpotencia a nivel armamentístico, a nivel político, a muchos niveles, pero Rusia en este momento es una potencia económica mundial. A ver, Rusia por su tamaño y el poder que tiene económico es una de las potencias, juntamente con China, con Estados Unidos, Europa. Lo único que Europa, estoy hablando de toda Europa junta. Esos son lo que serían las potencias. Entonces, otro tema está en
si Rusia ahora mismo está en su mejor momento. Ahí es cuando ahora están sacando la cabeza con fuerza los chinos y lo que es China, pues es la que está más económicamente luchando con Estados Unidos. Entonces, creo que actualmente estamos en un contexto en el que la guerra fría, entre comillas, sigue siendo entre Rusia y Estados Unidos a nivel del conflicto de Siria, por ejemplo, o Venezuela, pero después, a nivel más económico, la lucha económica para lo que es el país más poderoso del mundo está entre China y Estados Unidos. Por eso, ahora mismo Rusia, que es lo que me preguntabas, ha perdido pistonada porque sí, a nivel de lo que es la cola de la Guerra Fría, que eso viene ya desde la Guerra Mundial que se arrastra, ¿no? Lo que en conflictos, sobre todo fuera de su territorio, porque no olvidemos que entre Estados Unidos y Rusia, entre ellos nunca han llegado a hacer una guerra. Por eso se llama lo de la Guerra Fría, porque siempre las tensiones vienen cuando los dos ejércitos están en Siria, con las posiciones, por ejemplo, en Venezuela, y temas así. En cambio, la lucha económica de ahora, la disputa de quién es el rey del mundo, entre comillas, ¿no? Es China o Estados Unidos. Entonces, incluso el tema de la luna, si te fijas ahora mismo, es China la que está haciendo cosas que pueden, pueden luchar con lo que puede hacer potencialmente Estados Unidos a nivel. Ahora ya no es solo público, no es solo la NASA, también hay la parte privada, ¿no?, que ha entrado. Entonces, económicamente, China es la que está luchando con Estados Unidos para ser la primera potencia mundial, y por eso es como que Rusia ha pasado a otro nivel ya no está, sigue en el podio, quizá en tercera posición, pero ya no está luchando para ser el país más poderoso. Es una buena aclaración, porque esto lo pregunta y lo comentan muchos seguidores aquí en el canal. Parece que Rusia pues siempre está luchando codo con codo ahí, enfrentado a Estados Unidos, pero la verdad es que es cierto, China ahora mismo tiene un gran potencial económico y son los que están influyendo mucho en esa zona de Asia, muchísimo, y también en otras zonas del mundo. Y es decir, cuando ya un país ya influye en diferentes continentes, pues ya es que su economía es bastante fuerte. Te quería yo hablar de Venezuela, porque ahora vemos todo lo que está pasando en Venezuela, sin entrar en paradigmas políticos, pero ahora mismo Venezuela, pues vemos que hay pues, un montón de problemas y que hay una deuda brutal a nivel internacional. O sea, hay una deuda, de hecho, la moneda venezolana, pues no vale prácticamente nada en relación a los países europeos, por ejemplo, o a Estados Unidos, o a Rusia, o a China, ¿no? A los países potentes en este caso. Y claro, vemos cómo pues, las diferentes economías de Latinoamérica, pues bueno, yo creo que hay, por decirlo, diferentes podiums, como tú acabas de mencionar, ¿no?, en Latinoamérica. Pero, ¿qué podemos decir de Venezuela así a grandes rasgos del tema económico? ¿Cómo podrían salir o en qué se han metido o cuál es el grave problema principal que tiene Venezuela económicamente en este momento o cómo pueden remontar? No sé, tú que sabes de un poquito del tema, cuéntame algo de Venezuela, que tenemos muchos seguidores de Venezuela. Sí. Al hablar de Venezuela es difícil no tocar un poco la parte política, porque está influyendo mucho la política en la economía. Entonces, eso viene ya en lo que es Latinoamérica, viene desde siempre, que cuando acoge el poder en un país el socialismo y acaba desviándose un poco de lo que sería una democracia normal, tirando, diríamos, un pasito para el comunismo, que ya no es dentro de una democracia plena y con todas las garantías, que es lo que está pasando en Venezuela, y que diga esto, pues es mojarme un poco políticamente, ¿no? Pues
eso lo que acaba trayendo es a un bloqueo internacional. Entonces, no es que se empobrezcan solos, es que debido a las faltas de garantías democráticas y al hecho de que la persona que está al mando pues diluye un poco la democracia que podía haber ahí, hace que se hagan unos bloqueos internacionales que hagan pues que la moneda del país y todo en general se devalúe de forma muy exagerada. Yo, por ejemplo, tuve un alumno que era de Venezuela. Él no pudo pagar el curso porque para él el cambio con euros o dólares es una exageración, y pudo ser alumno con clases en vivo gracias a que hice un sorteo. En su día, creo que fue en agosto, septiembre, regalé a 10 personas pues lo que era una formación con aulas en vivo, donde operábamos en vivo a nivel de trading, y con él pues acabamos teniendo una amistad, ¿no? Un poco estuvimos hablando y él me comentaba, dice, tienes que pensar que aquí nos limitan incluso los dólares que podemos manejar y que podemos quitar o poner. Dice, yo cada mes solo puedo poner 100 dólares. Y él me comentaba lo que pasaba con su moneda y que, por ejemplo, lo que era un chalet, me dijo, ves a internet y mira lo que te cuesta comprarte un chalet en Venezuela. Y claro, con poco dinero te puedes comprar ahí un chalet. Con lo que es el dinero que tenemos en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Pues tú te vas ahí y con 5 o 6 mil euros te compras un chalet. Y es debido al cambio de divisa y a lo hundida que está la economía. Después también tenía un compañero que estuvimos en una sala de trading trabajando juntos, que era de origen venezolano, y él me contaba, me voy para Venezuela a ver a mi familia tengo que pasar por la farmacia, tengo que pasar por el súper, y yo, ¿pero por qué? Digo, dice, no, es que tengo que traer medicamentos, tengo que traer compresas porque ahí no hay, y tengo que traer cosas muy básicas que ahí no hay, dice, y después cuando estaba ahí me pasaba fotos, claro, eso es, todo lo que veo en la tele siempre desconfío mucho, ¿no? Y lo que creo es que al final no es ni tan blanco ni tan negro, que todo el mundo siempre tiene un poco de razón, las cosas, lo de que el bueno y el malo, los que tienen los buenos y los malos, siempre es vale, todos son un poco buenos y un poco malos, tampoco eso del blanco y el negro, yo creo que al final las cosas son más grises, ¿no? Y ahí es cuando estos ejemplos reales me demostraban ya desde hace años, lo que te estoy hablando de ir con pañales, compresas y medicamentos para Venezuela, porque ahí no había eso, estoy hablando de hace 4 o 5 años, cuando yo estaba trabajando en esa oficina. Y me sorprendía mucho, antes de que estuviera tan de moda el tema Venezuela, porque ahora pues ha llegado a una escalada de tensión, ¿no? Y ahí hay muchos intereses y vuelven a entrar los rusos, vuelven a entrar los americanos, entonces los chinos. Hay unos países del mundo que nos hemos posicionado contra el régimen actual en Venezuela, como España, y otros países del mundo que son mucho menos, o sea, son muchos menos países los que se han posicionado a favor de Maduro y del régimen que hay hasta la fecha. Pero también hay una parte de lo que dice Maduro que sí que es verdad, o sea, sí que se ha bloqueado el país. Pero, ¿por qué se ha bloqueado el país? Pues porque se está llevando hacia una pseudodemocracia, hacia un tipo de régimen que no es limpiamente democrático, que no se hacen las elecciones y las cosas como deberían hacerse. Y no es Cuba, no estamos hablando de que sea una dictadura en todas las de la ley, pero está muy cerca de eso. Ajá. Pues un saludo a nuestros amigos de Venezuela, que aquí siempre en el canal tenemos muchos amigos de Venezuela y es importante hablar de estos temas de economía. Sí es cierto que a veces en Facebook, en Messenger, pues me hablan muchos amigos de allí, de hermanos de Venezuela, y bueno, me comentan pues el precio de las cosas, me comentan
los salarios, me comentan, pues bueno, un poco cómo está la economía y la verdad que es ridículo. O sea, es súper ridículo cómo una persona con un salario no puede hacer una compra de 3 o 4 días ni de 3 o 4 días. O sea, tienen que ir a lo mínimo y arañar el dinero lo máximo y estirarlo lo máximo, ¿no? E incluso subir a un transporte, pues tienes que utilizar un fajo de billetes, porque se ha devaluado tanto la moneda que necesitan un fajo de billetes. Y es una pena porque Venezuela, que es un país enormemente rico, impresionantemente rico, pues que esté con los problemas económicos y, bueno, a nivel ya político ya ni te cuento, ¿no? Pero es una pena porque no es un país de recursos pobres, es un país de recursos pues relativamente poderoso, ¿no? Y bueno, pues parece ser que tal y como está la situación no va ni para adelante ni para atrás, ¿no? Eso de los países que son ricos a Uh-huh. nivel de ecológico, de petróleo y de todo eso sucede mucho, que no va ligado, no va nunca ligada la riqueza del país en sí con la riqueza real. Y eso se pueden encontrar muchos ejemplos, no solo este. Es Uh-huh. un tema que bueno, es interesante y ligado con todo lo de la élite, en Uh-huh. el caso de Venezuela, Sí. para lo que te quería decir de que no es tan malo uno ni tan bueno el otro, ¿no? Que hay unos temas de intereses de países y hay muchas cosas, ¿no? Yo estoy totalmente en desacuerdo ideológicamente con todo lo que quiere hacer Maduro y lo que está haciendo. Pero una cosa a su favor es que es una demostración de que cuando te sales del sistema, cuando eres populista, ¿no? Entre comillas, que quieres romper algunos privilegios y las presiones que la élite ejerce en los estados, que si intentas salir de aquí, te bloquean y hacen que, quieren demostrar que lo tuyo no era real. Entonces, un poco hay esos intereses de que cuando uno, ya sea por el lado de la izquierda más radical o por el lado de la derecha, cuando uno quiere salir de los raíles y ir a una cosa muy extrema, ellos le llaman populismo, que es un poco para desacreditar, ¿no? Lo de populismo. Entonces, cuando uno se quiere ir de ahí, es cuando te dicen populista, te bloquean y todo esto. Pero depende también, porque a veces hay populismos que no se bloquean ni nadie los... O sea, hay países que eso no pasa. Y dices, en Venezuela sí, y hay otros países donde hay dictaduras tal cual y donde se comercia y se hacen cosas. O sea, que todo eso, la línea es muy sutil, porque cada caso es un mundo. También nosotros somos dos españoles hablando de Venezuela, Uh-huh. que yo entiendo que cuando no estás en el terreno, pues todo se puede difuminar, ¿no? Y alguien que esté ahí puede decir, bueno, es como si dos venezolanos que viven en Venezuela estuvieran hablando sobre el tema Cataluña-España, ¿no? Claro. Que siempre desde fuera las cosas, bueno, se da una opinión que tampoco incluso estando en el país a veces sabes todos los entrecijos de algo y al final Uh-huh. Sí. pues te posicionas, ¿no? Sí, la verdad es que a veces, yo te lo digo sinceramente, a veces a mí me cuesta mucho discernir información a no desinformación, sino a información sesgada. La información sesgada del copia y pega y retoca, pinta y colorea, como digo yo, a veces es muy nociva, sobre todo en las redes sociales, es muy nociva. Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso por el tema de Venezuela. Yo veo que va a tener mucha cola porque hay muchas potencias encima, ¿no? O sea, Rusia, Estados Unidos, luego vemos cómo Venezuela ha hecho tratos con China, China también, pero te quería yo preguntar, todo esto de los tratos que ha ido haciendo Venezuela, exactamente eso perjudica al país, ¿no?
Porque parece ser, no sé si tienes información en relación a esto, a tu terreno, ¿los tratos que ha hecho Venezuela han sido fructíferos, buenos, malos? ¿Pueden ir a bien, pueden ir a mal? Bueno, eso es complicado de saber porque yo creo que la escalada para hacer caer el régimen va en aumento y por parte de Europa, Estados Unidos y muchos otros países, incluso la gran mayoría de países de Latinoamérica, hay como un guión prescrito, ¿no?, de cómo ir deshaciendo ya el régimen actual para implantar una democracia plena donde acabe gobernando el liberalismo o la derecha, que como que ahí viene la salvación, ¿no? Y yo creo que eso está muy escrito. Cuando se dijo, vale, ahora este chaval irá ahí, dirá que él es, bueno, este chaval, es decir, irá ahí, dirá que él es el presidente, habrá unos estados que se posicionarán a tu lado, primero eso se hacen llamadas para ver quién se posicionará, y el tema de la frontera, cuando él estaba ahí con camiones y se quería entrar ayuda humanitaria, es como que desde unos despachos que nosotros no conocemos, las élites económicas, los políticos y todos estos van tejiendo lo que sería la ruta. Y entonces yo creo que desde Estados Unidos y Europa y la gran mayoría de países de Latinoamérica y de otros sitios del mundo están escribiendo un guión para acabar ya de hundir a Maduro. Entonces es un tema de agotamiento. Puede aguantar un mes, 2 meses, 6 meses, un año, pero lo que están haciendo es que eso haya un momento que sea insostenible y caiga. Yo entonces tengo la sensación de que por mucho que se apoye en China, en Rusia y tal, la presión y el bloqueo del eje democrático liberal, diríamos, la parte más democrática, ahí pues eso acabará haciéndolo caer. No, yo no me imagino, pero es un tema ya de opinión, que pueda durar mucho más tiempo esto, porque la situación pues va por ahí. Ajá. Curioso, muy curioso todos estos temas de la economía de estos países que ahora mismo pues no están muy bien, la verdad es que no están muy bien. Y bueno, vamos a cambiar ligeramente de tema, si te parece bien. Cuéntanos un poco de tu canal, Código Trading. ¿Qué es Código Trading? Cuéntanos algo sobre ti, a qué se dedica tu canal, cómo nos podemos buenamente aprovechar de tu canal para que sepamos un poquito más de todo este compendio que es la economía. Cuéntanos un poquito. A ver, Código Trading nació en enero del año pasado, o sea, en 2018. Entonces, es relativamente joven, ha hecho el primer año hace escasos meses. Entonces, en el primer momento, yo solo había hecho trading, como tú sabes, pues el tema del trading a veces es como muy tuyo, de que estás tú con tu ordenador, tus cuentas. En mi caso, soy freelance, entonces trabajando para 2 fondos de inversión, pero tú estás en tu casa, llamas, te reúnes, llevas unas cuentas, pero bueno, a nivel social y de socializar y tal, era muy pobre, una cosa muy que a alguna gente le gustará más y a otra menos, pero muy autista, podríamos decir, era, ¿no?, a nivel de trabajo. Entonces, ahí es cuando dije, un amigo mío, estamos hablando del año anterior, en 2017, me iba insistiendo en que le formara. Entonces le dije, venga, nos ponemos, digo, es cuestión de marcar un día a la semana, que estemos pues 1 horita, 2 horitas ahí dándole y te iré enseñando. Entonces, ahí me di cuenta que me gustó mucho ver los avances, ver cómo mi amigo iba aprendiendo y cuando ya se iban viendo resultados, que es algo muy lento, pero me gustó. Y en este momento es cuando abrí el canal y lo que hice es colgar un curso de 30 vídeos gratuito, era un curso totalmente online y para autodidactas,
que con esos 30 vídeos pues quería hacerlo muy para principiantes, que es un curso iniciado que en la web está como lista de reproducción, que se llama Código A+, en la web y en el canal de YouTube, quiero decir, la lista de reproducciones en el canal. Y hice esos 30 vídeos. Y ahí es cuando dije, bueno, no voy a parar, voy a seguir haciendo vídeos. Y en ese momento ya es cuando sí que ya no me centré solo en trading puro y duro y en especulación e inversiones, sino que ahí empecé a tocar pues temas de educación financiera, de economía ligado a la política, a la historia, las crisis. Es como que ya me fui hacia esa vertiente de más divulgativa general, ¿no? Porque también cuando estás en este mundo te das cuenta de que en el sistema educativo, al menos en España, parece que haya un interés en que estemos muy desinformados sobre economía. O sea, que tengamos una no educación financiera. Y yo considero que es un punto clave. Realmente nos venden un poco que todo esto ya viene también de las religiones, de que el dinero es malo. O sea, desde las religiones que vendrían, más que nada la católica, y que el tema de Jesús, que era pobre y todo esto, influye, ¿no?, en la sociedad en que está bien ser pobre, está bien sufrir, que así nos ganamos el cielo, y todo eso ha influido mucho en qué estados son ricos y cuáles no. Si te fijas, curiosamente, el sur de Europa, que sería la parte Italia, España, Grecia, Portugal, tiene un arraigamiento muy profundo con la religión católica, apostólica y romana, diríamos. Y precisamente los estados más ricos, como Inglaterra, estados del norte de Europa, son más protestantes y de otras vertientes donde el capital no está demonizado. Y todo esto ha influido mucho. Toda esta parte influye en qué países se educa a nivel financiero y hay una educación, no es, porque al final el dinero solo es un medio. Para mí lo más importante en la vida no es el dinero, para mí es el tiempo que te da ese dinero. El poder tener un tiempo con dinero, porque si tienes tiempo y eres muy pobre no puedes hacer las cosas que te gustan. Entonces es, gracias a tener dinero, tener tiempo para hacer las cosas que te gustan y poderlas disfrutar sin límites de decir, me gustaría ir a ver tal espectáculo, pero no me puedo permitir la entrada, o lo que le gusta a cada uno, o viajar. Me gustaría ir de viaje a Egipto, pero no tengo el dinero ahora para irme ahí. Pues todos estos temas, ¿no? Todo eso hay una deseducación, una desinformación, como que no hay un interés por muchos estados en que estemos bien educados a nivel financiero. Todo el tema del emprender, es como que aquí, hablo más del punto España, que es lo que conozco. Es como que en España nos preparan para tener una carrera, tener una hipoteca para comprar una casa y tener un trabajo estable para otro. Claro. Entonces, yo personalmente no tengo hijos, pero cuando tenga hijos, yo les diré, no es ningún problema que no tengas una carrera. O sea, para mí, que hagas una formación profesional o nada, me da igual, porque a lo mejor lo que te gusta es, pues, emprender un negocio que no necesitas una formación regulada y un título universitario. Y todo eso es la parte que viene de que, bueno, que es culpable, pues, un poco todo el mundo de eso, ¿no? Claro. De que lo que se diría de que los padres son los culpables de la crisis, no es que sean los padres, sino que es la cultura económica que hay, que es muy inculta, diríamos, pero que es expresamente y justamente a la élite, que es uno de los temas que hablamos, ¿no?, de la élite en este vídeo, les interesa que estemos desinformados, porque en otros estados, pues es muy normal emprender, hacer startups, negocios, no está tanto el tejido social envuelto en la clase trabajadora y obrera como en España, ¿no?, que hay grandes empresas, por ejemplo aquí pues está la SEAT,
y todo el tejido empresarial de empresas de automóvil que acaban dando materiales a estas empresas, donde, pues claro, yo que vivo cerca de Barcelona, pues claro, tengo la mayoría de amigos y familiares trabajando en empresas de este tipo y dices, vale, ya veo por qué interesa quizá que la gente no aprenda a hacer un negocio propio y todo eso, porque hay todo un tejido de empresas y hacen como un patrón, ¿no? Te educan en la escuela, que la escuela siempre ha sido igual, desde hace 100 años eran iguales que ahora las escuelas, todos sentados iguales, con el profesor arriba en la mesa, con la pizarra. Es como que ahí ya te preparan para trabajar para otro, porque ya tienes que hacer este horario de aquí hasta aquí, que tienes que hacer caso a un superior que se llama profesor, y bueno, es como que ya se nos teje ese patrón, ¿no? Del cual pues tú o yo hemos salido antes o después un poco, ¿no? De lo que sería lo estándar de ser funcionario, de ser trabajar para otro, que todo eso es como que aquí es lo que la mayoría de la gente hace, y el que hace un canal de YouTube o hace un negocio propio o intenta buscar otras cosas es como un poco la excepción aún. Eso sí es verdad, es real, ¿no? Cuando te sales un poco de... Y además es muy complicado porque cuando emprendes un negocio tipo YouTube o tipo independiente, parece que te quieren volver otra vez a meter en el camino, ¿no? En las vías esas que tú comentabas, ¿no? Porque has de tener alta en autónomo, has de pagar impuestos, has de hacer esto, has de tener una cuenta bancaria, has de estar siempre en constante contacto con esas vías que, aunque tú te quieras salir, pues te obligan constantemente a estar dentro, constante y apabullantemente con los impuestos, con los autónomos, con... claro, yo siempre lo digo, bueno, siempre, algunas veces lo he dicho en petit comité, pero claro, cuando llegas a ciertos niveles de ganancia económica, pues te tienes que dar de alta de autónomo, aunque estés en YouTube, tienes que pagar ciertos impuestos, tienes que hacer frente a ciertas cosas y que aquí ya te das un poquito de cuenta de que por más que uno gane, luego el Estado por el otro lado te pega unos leñazos y te deja, vamos, tiritando, ¿no? La verdad es que sí. Antes de irnos, nos quedan 10 minutillos. Es una pregunta que tengo yo constantemente en la cabeza desde hace tiempo. Ya tuvimos aquí una persona que nos habló de ello, pero a un nivel muy técnico de lo que era el producto en cuestión. La criptomoneda. ¿Qué me Sabía puedes que ibas decir? por ahí. ¿Qué me puedes decir sobre la criptomoneda? A ver, la criptomoneda se puede analizar desde muchos puntos. Si hablamos a nivel de, de los estados y todo eso, les surge un problema, lo que son el sistema tal como está montado, que es que ahí no hay un control. Entonces, como no es una moneda que esté controlada, es como si fuera un poco dinero en efectivo, ¿no? Que no hay un control de si eso es dinero negro o no y de por qué se usa. Entonces, como las criptomonedas nacieron justamente para la parte de la web profunda, la deep web que se llama, que es donde hay venta de armas ilegal, sicarios, pedrastia y todos los temas más oscuros de la web están en la deep web, y se creó, bueno, cuando no es que se creara, se empezó a usar para todo eso. O sea, todo lo que eran mafias, también, aparte de la lista de cosas ilegales que he dicho, hay las drogas, lógicamente. Entonces, la Deep Web es la parte profunda del Internet, que no es la que tiene Google y lo que estamos acostumbrados a usar, donde hay todas estas cosas y donde se empezó y nació el uso real de lo que era principalmente primero el Bitcoin. Ahí, para tema de venta y compra de drogas y todo eso, como era un dinero sin control de ningún estado ni institución, pues se empezó a usar. Llegó un momento que eso se empezó a usar también de otras maneras, como por ejemplo
gente que tenía mucho dinero negro en efectivo y quería pues no tenerlo en casa en un cajón. Y ahí también empezó a usarse para otros temas que tampoco son muy legales, que era toda la parte de tener el dinero en un formato que sea más difícil de robar, pero hay otros medios de robar, porque ha habido grandes robos en criptomonedas. Ha habido hackers que han robado grandes cantidades. Entonces, eso de que es más seguro, si sabes que seguro, tampoco lo es las criptomonedas. Entonces, aquí viene un momento de que se puso de moda a nivel especulativo, porque algunas, sobre todo delante iba el Bitcoin, pasaron de valer muy pocos dólares a valer 5, 6, 7 mil dólares y subiendo de una forma muy exponencial. Entonces, ahí es cuando la gente que, debido a la desinformación y la poca educación financiera, cuando eso empieza a salir a la tele, dices, uy, me voy a montar en ese carro. Lo que no saben es que los profesionales y, por tanto, también la élite y todas las grandes economías y grandes bancos mundiales, lo que hacemos en el momento que todo el mundo está con una gran euforia es vender. O sea, cuando ya todas las teles te decían, ¡buah, el Bitcoin ha hecho rico a un montón de gente! Ahí es cuando tú ya no tienes que entrar, tienes que, en todo caso, especular en contra, decir que eso caerá. Y es lo que acostumbra a pasar. Se hinchó una pelota gigante, como pudo ser en otros momentos la construcción en España y otras pelotas que se hinchan, que acabó explotando. Entonces había subido muchísimo y acabó cayendo. Lógicamente no cayó hasta los niveles muy previos, pero toda la gente que se montó cuando el Bitcoin, por ejemplo, que es la más conocida, estaba en 5 o 6 mil, pues ahora la tienen bailando mucho por debajo del valor que ellos la habían comprado. Entonces, son los típicos productos que la gente inexperta le acaban llamando la atención y se acaba enganchando los dedos. Y bueno, yo nunca me puse a comprar criptomonedas porque en mercados muy nuevos no me pongo por un tema de que me baso en la parte cuantitativa, la parte de lo que es el análisis y el trading más cuantitativo, necesitas datos previos, entonces tienen que ser mercados que puedas estudiar el comportamiento en el pasado y probar tu estrategia en los últimos 10 años, 20 años, y lógicamente en un producto tan joven pues hay mucho riesgo y es muy volátil y totalmente especulativo. Y ahí es donde lo que son los fondos de inversión y los inversores grandes no se ponen con eso. Y se acaban pillando los dedos en ese tipo de mercados, pues la gente que tiene unos ahorrillos, la gente que en realidad no tiene mucho. Claro, eso es un problema. Te voy a pasar una pregunta del chat. Yo a los amigos que estáis ahora viendo este directo, como vamos a estar más veces con nuestro amigo, me gustaría que las preguntas que tengáis en relación a muchas cosas, ahora vamos a decir una, pero que acudierais a su canal, que es el especialista, y que en los vídeos que él vaya subiendo o en vídeos que vayan en relación a lo que está hablando, o bien a través de su página web, le hagáis este tipo de preguntas, porque yo creo que hoy hemos hecho una primera toma de contacto muy genérica y que luego iremos entrando en próximos programas aquí en Busca de la Verdad, iremos entrando pues más en materia, y estaría bien que fuerais a su canal y le realizaréis en sus comentarios, en los vídeos, le realizaréis las preguntas y sobre todo que vierais vídeos que habla de todos estos temas. Pero antes de irnos, que quedan unos minutos, me han preguntado por aquí, vamos a ver si lo encuentro, la Ina nos pregunta, no, la Ina era, espérate, no. Se me ha ido la pregunta, pero bueno, venía un poco así, como, a ver, espérate, y si no te la diré de memoria, no quiero equivocarme. Bueno, venía en relación un poco a la peseta y al euro, ¿no?
puede sonar descabellado, pero ¿qué nos conviene más a los españoles? ¿Volver a la peseta o quedarnos con el euro? A ver, ahora mismo volver a la peseta después de todo lo que ya hemos vivido y los cambios que ha habido, pues haría que si solo lo hace España por sí sola, a nivel económico es un poco complicado, ¿no? Porque es como que hay, aparte de los países de la Unión Europea que tienen el euro, hay otros países que no son de la Unión, que están por la zona geográfica cercana, que también usan el euro. Entonces, claro, salirte del euro en principio haría que entraras en una moneda muy devaluada. Tenemos que pensar que el euro está mejor valorado que el dólar. Y tenemos que pensar que los ingleses nunca han entrado al euro. Imagínate si el euro hubiera tenido, que los ingleses hubieran dejado la libra y también hubieran entrado. Ya en su día decidieron que ellos se mantenían con la libra. Entonces, la moneda de más valor actualmente sigue siendo la libra, lo único que ha caído bastante, pero sigue siendo la más valuada, la de más valor, después es el euro, después el dólar. Claro, si en España cogemos la peseta estaremos jugando a otra división, estaremos jugando en una moneda de un solo estado, que sí que es un estado bastante potente dentro de lo que son las economías mundiales, pero no es ni de un tamaño muy grande, ni económicamente es un estado como, por ejemplo, puede ser el inglés con la libra. Entonces, sería un poco, es difícil decir qué pasaría exactamente, pero ahora mismo lo encontraría un poco extraño. O sea, nunca me había puesto en ese supósito, porque además es una cosa que es bastante difícil o imposible de que suceda a corto plazo. Entonces, tenemos que pensar que en su día la entrada a Europa supuso un avance para España, que es cierto que hay cosas que son criticables y que se podrían hacer de otras maneras y que todo eso te hace endeudar mucho, pero sí que en su momento cuando ya se entró al euro y tal, cuando estamos hablando de la época de finales de los 90, principios de los 2000, pues claro, España tuvo un empujón y en cierto modo económicamente pues sería al revés, sería un retroceso, porque ahora mismo que Europa prácticamente todos los estados están usando el euro, que uno de estos decidiera volver con su moneda, por ejemplo, un caso muy real sería los ingleses. Los ingleses ahora con el Brexit se quieren ir de la Unión Europea, pero ellos ya cuando entraron y con todos los tratados siempre han sido un poco diferentes. Por ejemplo, la libra nunca la han perdido, nunca se han puesto con el euro. Entonces, un caso que sería esto que comenta sería el caso de que los ingleses, si en el año 99, 2000, cuando empezó el euro, hubieran entrado en el mercado de lo que era la divisa del euro, ahora seguramente querrían salir y volver a la libra. Pero claro, es un caso bastante diferente porque la libra es una moneda que está mejor valorada que el dólar y el euro y siempre ha sido una moneda de mucho valor, y la peseta nunca ha estado jugando a primera división. Entonces, ahora tenemos una moneda que está en primera división y a nivel especulativo se usa mucho junto con la libra, el dólar, el yen japonés, el dólar canadiense, el dólar australiano, el neozelandés. Y claro, la peseta sería un poco como tener pesos, como tener, a lo mejor es un poco exagerado decir pesos, pero sí que estaríamos en la liga de las monedas un poco más exóticas, no las de menos valor, pero no estaríamos a primera división. Entonces me cuesta mucho saber, voy a informarme un poco sobre el tema, sobre qué pasaría exactamente si se volviera a la peseta, pero yo a primer momento creo que sería económicamente negativo. Aquí ya analizarlo de formas políticas y de otras maneras, pero a primer momento parece algo negativo. Pues bueno, pues ahí tenéis la respuesta de nuestro compañero y ya ha quedado bastante claro. Yo personalmente siempre he pensado lo mismo. Quizá a un nivel nacional,
a nivel nacional, pues a corto plazo no habría un gran agravio, pero a largo plazo, no hablo ya con países externos, sino habría un agravio importantísimo, porque ya Sobre todo en lo que es la parte empresarial de exportaciones, importaciones, toda la parte de comercio internacional es donde se nota. Si tú, a tu negocio, todo lo que compras y vendes está dentro del territorio nacional, ahí la cosa cambia mucho. Pero a nivel que cada vez, y sobre todo con la crisis, se llevó las empresas a vender fuera, a comprar fuera, internacionalizarse, ¿no? Justamente la crisis hizo que muchas empresas tuvieran que abrir la puerta de vender en otros países, y ahí es donde ahora la España de ahora no es la que había pues hace 20, 30 años. Claro, claro. Pues sí, pues llevamos una horita. Creo que ya hemos hablado de muchas cosas, sobre Sí, todo sí, sí. interesantes, y que nuestros amigos, pues bueno, ya tienen contigo pues un canal más, pues para informarse de todos estos temas que, aunque aquí hablamos de cierto modo de la economía, pero más en relación a los cambios políticos que hay y a todos estos movimientos de las élites, que hemos titulado así un poquito este directo, pero con nuestro amigo pues vais a tener más información detallada y más técnica y metida en la materia. Pues Dave, yo te quería dar las gracias por estar hoy con nosotros y darnos pues todo este aluvión de conocimientos y sabiduría que, sobre todo, nuestros amigos siempre están interesados en el tema de la economía mundial. Así que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Por cierto, a que sepan las personas que están ahora en directo o que vean después el vídeo en diferido, que en el canal de Código Trading ya hubo una primera colaboración contigo, que fue el jueves de la semana pasada, donde estamos hablando también de lo que es la crisis, de Soros, y ahí tienes un poco más tú el protagonismo, y que si quieren ampliar más información, pues ahora que terminamos este directo pueden continuar con ese vídeo, porque bueno, también salieron temas muy parecidos, estuvimos con la crisis, pero desde una vertiente un poco diferente, y es un vídeo interesante que les invito a ver. Pues muchas gracias, Código Trading, por estar aquí con nosotros hoy. Y bueno, a vosotros agradeceros, pues ha habido un momento de casi 150 espectadores simultáneos. Creo que es un tema interesante y que no hay que olvidarse de la economía, porque por más que hablemos de élites, por más que hablemos de política y de todo esto, lo que nos preocupa es llenar la nevera y tener dinero. Eso es importante. A algunos les pueden gustar más, otros les puede gustar menos el dinero, pero para vivir hace falta dinero y enterarse cómo va la economía en nuestro país y en otros países, bueno, es decir, a nivel mundial. Pues muchísimas gracias a todos, chicos, y como siempre os digo, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.